La arquitectura persa. Durante el Imperio Persa surgieron vistosas metrópolis con imponentes palacios y templos gracias a un estilo arquitectónico propio que supo adaptar los elementos principales de aquellas civilizaciones que conquistaron. Desde las costas del mar Mediterráneo hasta los límites fronterizos de la India, el Imperio Persa abarcó un vasto territorio por el que se extendió una cultura única, con una arquitectura de una belleza formidable. Recibieron influencia de las culturas egipcia, griega y fundamentalmente mesopotámica. De la cultura egipcia tomaron la construcción de hipogeos, tumbas subterráneas. De Grecia, el uso de columnas y el cuidado por la proporción. Y de Mesopotamia, la utilización del ladrillo vidriado, las figuras de toros alados con cabezas humanas, y la costumbre de erigir palacios sobre plataformas elevadas. Persia y su cultura se expandieron por Europa y Asia, dejando a su paso diferentes templos y palacios, influenciados por los referentes arquitectónicos de cada civilización conquistada. Los palacios jugaban un papel destacado dentro de la civilización persa y su cultura. Estos edificios actuaban como fortaleza y residencia de emperadores, con aspiraciones cuasi divinas, que disfrutaban rodeados de ostentación y una amplia corte de vasallos. La ciudad de Persépolis llegó a convertirse durante los reinados de Darío y su descendiente, Jerjes, en la joya y el corazón de un gigante que controlaba a un sinfín de etnias diferentes que mantenían una relativa paz gracias a la inclusión de las tradiciones locales dentro de la cultura imperial. Su construcción era compleja por dos motivos. En primer lugar, el tamaño, dado que eran magnas edificaciones que los convertían en una ciudad dentro de otra ciudad. El segundo motivo era su estilo arquitectónico y el detalle tallado en cada columna o escultura. La arquitectura persa utilizaba diferentes materiales para la elaboración de sus construcciones. Los principales eran madera, ladrillo, piedra, mármol, destinado a las edificaciones principales. Los palacios persas tenían un diseño característico, con un esquema que prácticamente estaba presente en todas las edificaciones que surgieron a lo largo de los siglos de dominio. Sus principales características eran las siguientes. Debían estar situados en un terreno elevado. En caso de que la orografía fuese llana, esta elevación se realizaba de manera artificial, mediante un complejo trabajo de diseño y construcción. Estar amurallados. Contaban con una puerta de columnas como entrada principal. Las habitaciones de la familia real solían estar apartadas en un recinto rodeado de jardines. La apadana era una de las zonas principales del palacio. Se trata de una sala de audiencias donde los monarcas recibían a sus invitados o los regalos de sus súbditos. Las más importantes fueron las de los palacios de Pasargadas, Susa, donde se encontraba la famosa Sala de las 100 columnas, y Persépolis. La arquitectura persa hace uso de abundante geometría simbólica, utilizando formas puras como círculos y cuadrados. Las plantas se basan en los diseños simétricos que a menudo hacen uso de patios rectangulares y salones. Mantener un imperio unido y en paz hace más de 2000 años no era una tarea sencilla para emperadores y sátrapas, gobernantes designados por el rey para dirigir una región determinada.
El éxito de la civilización persa consistió en mantener las costumbres propias de los territorios conquistados, así como las estructuras políticas locales. Los mandatarios persas también apostaron por la construcción de caminos y canales para impulsar el comercio entre regiones a la par que hacían más seguros los viajes por los diferentes territorios del imperio. Además, diseñaron un sistema propio y unificado para los pesos y las medidas, lo que facilitaba tanto las transacciones como las construcciones. Todo ello bajo el atento control de los dirigentes, apoyados en un poderoso ejército donde destacaban los inmortales, la infantería de élite del emperador, que jugó un papel fundamental en las guerras médicas contra Grecia. Como su religión no les permitía la construcción de templos, los persas expresaron su arte mediante la construcción de ciudades con palacios y recintos suntuosos. Los palacios más característicos del arte persa se encuentran en las sucesivas capitales del imperio: Pasargada, Ciro, Persépolis, Darío y Artajerjes y Susa. También fueron importantes las tumbas reales, excavadas en acantilados. La escultura sirvió para la decoración de los palacios y las tumbas, cuyas paredes estaban adornadas con relieves, azulejos y cerámica vidriada. El palacio de Persépolis reflejaba el poderío de los reyes persas. Actualmente solo se conservan los basamentos y las columnas de piedra. El resto de la escultura, realizada en ladrillos secados al sol, ha desaparecido. En el palacio, los reyes persas recibían una vez al año a los funcionarios y a las delegaciones de los pueblos sometidos que llegaban con sus ofrendas. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.